Esto es lo que pasa cuando dices mentiras. Entonces voy a hablar de mi experiencia. Yo antes era una persona extremadamente mentirosa, vivía diciendo mentiras todo el día, en gran parte porque estaba obsesionado con la opinión de los demás. Entonces decía mentiras para intentar manipular eso que pensaba la gente sobre mí, que era absurdo y obviamente no lo lograba. Entonces, bueno, quiero hablar de mi experiencia y lo que pasa cuando decimos mentiras y lo que me pasó a mí. Primero, por un lado, es vivir en un infierno. ¿Y por qué? Porque una mentira se convierte en una bola de nieve. Entonces uno dice una mentira y entonces alguien como que medio dice algo y uno para cubrirla dice otra y otra y otra. Y uno empieza a vivir como una realidad falsa, valga lo opuesto que es eso, una realidad falsa y es vivir, es todo el tiempo estar preocupado porque nadie se vaya a dar cuenta de las mentiras. Entonces todo el tiempo yo estaba pensando, ¿será que esa persona se dio cuenta de la mentira? Eso que dijo esa persona creo que se dio cuenta, creo que me la van a descubrir. ¿Qué pasa si la descubren? Entonces es vivir en un infierno por las mentiras. Otra cosa, le hice daño a muchas personas, hice mucho daño por decir mentiras. Y, y le hice mucho daño a una persona por decir tantas mentiras y pues fue algo terrible, fue algo de lo que, o sea, de lo que no estoy para nada orgulloso, de las peores cosas que he hecho en mi vida. Y bueno, eso fue. Otra cosa, me inventé mentiras, o sea, cosas muy graves. Me inventé una mentira increíblemente grave, algo muy feo, algo espantoso, la verdad. Y, y bueno, y quiero hablar ahora, segunda parte, de qué pasa con las mentiras. Entonces, todas mis mentiras, todas, sin falta, absolutamente todas y cada una de las mentiras que yo he dicho, las descubrieron. Y no, y he visto comentarios de gente diciendo, ay, es que no sabes decir mentiras, ay, ese tipo no sabe cómo es el truco, ay, aprende a decir una mentira. Todo eso son estupideces. Todo eso de que hay que saber mentiras. Yo era muy bueno diciendo mentiras y tuve una mentira gigante cubierta como 10 meses, casi un año, era muy bueno decir mentiras. Eso es una estupidez de, ay, no aprende a decir mentiras. Eso no existe, eso no funciona, no hay ningún método para decir mentiras. ¿Y por qué? No solo por mi experiencia. Jordan Peterson, una persona de la que he aprendido mucho, que admiro un montón y es un psicólogo clínico y él dice, en mis más de 40 años de experiencia, se van, pues tiene ya hartos años de experiencia, dice, no hay un solo caso de una persona que se haya salido con la suya. Y decía que todas las personas que decían alguna mentira se podía demorarse, pasar años y ser muy buenos diciendo mentiras y pasar un buen tiempo de esto, pero descubrían la mentira. O puede que no la descubrieran completamente, pero les pasaba algo que no, algo pues grave, que era algo malo, y empezaban a hacer conexiones y terminaban haciendo la conexión y todo estaba conectado con esa mentira que dijeron. Entonces no es solo el hecho de, uy, es que me da mucha rabia eso, perdón, no es solo el hecho de no saber decir mentiras y eso, sino que simplemente las mentiras siempre se descubren y en todas las religiones, filosofías, mitologías, todo se habla de ese tema de que las mentiras se descubren. Y bueno, es eso por un lado. Y todas mis mentiras las descubrieron, incluso la peor mentira, la que más me daba pena que descubrieran, la terminaron. Bueno, sí, se terminó sabiendo. Ahora ya pues muchas personas la saben, ya es algo normal. Y ahora, ¿qué pasa? Eh, Me di cuenta que apenas yo empezaba a decir la verdad sobre lo que hacía y empezaba a decirme, dejar de decir mentiras, todo mejoraba. O sea, por un lado, como dice Seneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Yo me imaginaba lo peor con que si llegaba a decir las verdades sobre todo, eh, creí que iba a ser terrible, pero termina siendo mucho mejor. Y desde que empecé a decir más la verdad, mi vida empezó a mejorar un montón. Y es no vivir en ese infierno, decir mentiras. Y por un lado mejora un montón, termina siendo menos grave de lo que uno se imagina y empieza a mejorar todo un montón. Y ahora, ¿cuál es la solución? Si no vamos a decir mentiras, y es una solución que plantea Jordan Peterson, que es, por un lado, di la verdad o por lo menos no digas mentiras, pero eso complementado con actúa de tal forma que puedes decir la verdad sobre cómo actúas. Y yo lo cambiaría, actúa de tal forma que vale la pena decir la verdad sobre cómo actúas. Entonces, ¿qué pasa? No es solo pues decir la verdad, o sea, sí,
la idea sí es, así uno haga cosas terribles como yo y apenas empecé a aceptar la verdad, todo mejoró, pero no es hacer cosas terribles y estar todo el tiempo diciendo, no, pues es que hice esto que es terrible, pues mejor vivir una vida. Y Seneca tiene algo espectacular que es como, tienes que vivir una vida como si tus peores secretos los vas a ver tu enemigo. Entonces es vivir una vida como si todo se fuera a descubrir, como si todo se va a saber, y así uno va a vivir de una forma mucho más adecuada, creo yo. Y bueno, yo pues le he bajado mucho a mis mentiras, no es que ya no diga mentiras, he dicho pues muchas menos que antes, pero ya sé que las van a descubrir. Hace un tiempo dije una mentira, no por algo mío, por cubrir a otra persona que estuvo mal, pero ya sé que la van a descubrir, ya sé que va a pagar las consecuencias, ya sé lo que va a pasar, que va a pagar las consecuencias por haber dicho esa mentira, ya sé lo que va a pasar, ya sé, o sea, le he bajado mis mentiras porque ya sé qué pasa con todas las mentiras que voy a decir, o la descubren o termina pasando algo malo por eso que hice, pero nunca me va a salir con la mía con una mentira, entonces por eso las evito al máximo lo más que puedo, lo más que, no lo más que puedo, lo más que hasta lo que he hecho y tengo que mejorar mucho más. Y bueno, sería eso. Las mentiras son lo peor del mundo, es un veneno, es el veneno de nuestra vida, de nuestra sociedad. Y Jordan Peterson habla de eso también. Y muchas personas hablan de eso también, que las mentiras son lo peor que existe. Y más bien, como dice Kant, si la verdad ha de matarlos, déjalos morir. Digamos la verdad, así sea difícil, así nos dé miedo. Yo sé que es difícil y hay muchas veces que decimos como, ¿será que digo la verdad de eso? Vale la pena, o sea, siempre termina siendo mejor, siempre los resultados terminan siendo mejores y lo digo por mi experiencia y lo digo porque Jordan Peterson también lo dice. Yo antes de conocer esto que decía Jordan Peterson lo viví y después él me lo confirmó. Entonces, confía, empieza a decir la verdad, empieza a decir menos mentiras. Pues no me los estoy acá dando del santo, ¿no? Yo antes era muy mentiroso y dije unas mentiras horribles, pero pues lo digo porque ya sé qué pasa cuando decimos mentiras y, y lo que pasa cuando decimos la verdad. Entonces pues sería eso. Enfoquémonos en no decir mentiras, en decir la verdad o por lo menos no decir mentiras y en vivir y actuar de tal forma que vale la pena decir la verdad sobre cómo vivimos y cómo actuamos. Y como dice Marco Aurelio, y cierro con esto, si no, si no es correcto, no lo hagas, si no es verdad, no lo digas. Una, una frase que puede solucionar el 99% de los problemas de nuestra vida o algo cercano. Eh, Muchísimas gracias por el apoyo, te mando un abrazo, te voy a dejar por acá un video de las de 10 reglas estoicas para una buena vida de Marco Aurelio, de mi libro favorito, Meditaciones de Marco Aurelio. Y bueno, te repito, muchísimas gracias por tu apoyo, te mando un abrazo gigante, nos vemos en el próximo video.